Esa es mi duda. como latencia del interferón gamma. Sí, menciona en el video que el linfocito TCD8 mantiene la latencia del virus juntamente con el interferón gamma. Tengo que revisar eso porque el interferón gamma participa, pero no es que se mantenga latente en el interferón gamma. Participan en la latencia, sí, mejor dicho. Porque la latencia de los virus herpes del VH1, dice, ¿no es cierto? Del simple, Sí, 1 y 2. La latencia está básicamente en las neuronas. El sí. interferón que hace impide la replicación, o sea, la síntesis de proteínas. Por eso se mantiene el ADN. Porque la latencia al final es que está el genoma o el ADN en las neuronas, nada más. Entonces, el interferón netamente va a actuar sobre las proteínas, sin embargo, el ADN se va a mantener. El ADN, lo que pasa es que eso sucede en la latencia. El ADN se mantiene. Solamente ADN, no hay síntesis proteica. Por ¿Y eso, los linfocitos CD8? a ver, la latencia de los virus herpes humano básicamente es en las neuronas. Puede estar en los linfocitos, pero depende del virus. En los linfocitos B, por ejemplo, o en los linfocitos T, pueden estar los otros más que el virus herpes 1, el citomegalovirus y el 6 y el 7. ¿Se fija? A ver, déjenme ver si dónde está. Sí, la presentación, aquí tengo uno de la latencia. A ver, lo voy a compartir. La latencia, dentro de la presentación yo les he puesto esto. Déjenme compartir. ¿Está viendo? Sí, doctora. La latencia, Sí, donde doctora. todo depende del virus. El virus es simple. Tenemos básicamente las neuronas. El citomegalovirus ya tiene, o sea, sus huéspedes son diferentes, dependiendo del tipo de herpes que hay. Por eso, en el resumen que ustedes tienen, esta es la zona de latencia. ¿Latencia qué significa? Que está el genoma del virus, pero el virus no se multiplica. Punto. Las zonas de latencia importantes para el 1 y el 2 son precisamente las neuronas. Y los otros tipos de célula ya va más para los citomegalos, los Epstein-Barr y demás. Entonces, eso es lo más importante de esto. ¿Alguna otra duda, Román? ¿Usted qué ha visto? Doctora, y una acotación más. Se habla mucho del VHS1. Su forma de transmisión netamente tiene que ser contacto directo, pero las últimas guías hablan de que también se puede transmitir como el virus de la varicela zoster mediante gotitas respiratorias. El 1. El VHS1, sí. Eso es interesante, ¿eh? Porque yo todo lo que tengo es por contacto directo. ¿Sí? Porque recordemos que tiene receptores en células mucoepiteliales, entonces infecta el tracto respiratorio superior, entonces también pueden ser exhalados por esas vías. Por eso no es netamente una enfermedad de transmisión sexual, lo cual la llevó a controversias, a lo que no me equivoco. No, es que lo que pasa es que no hay que confundirse. El virus herpes simple no es de transmisión sexual, a excepción del 2. El 1 puede ser por Sí, contacto directo, incluso por compartir vasos, pero por contacto de fomites o de superficies con el virus. No es de transmisión sexual. El que sí se asocia más con transmisión sexual es el VHC2. dos, Simple, sí. no, claro. Entonces, el 1 no importa la vía que ya hemos estado mencionando, pero eso es interesante, eso voy a revisar. Y tiene lógica que podrían dar por vía respiratoria, ¿no? Si se exhala por los repitos de progreso, los sectores están en las puertas de entrada de las células epiteliales, se van a unir, se van a multiplicar. Pero está bien, gracias por la aportación, eso voy a revisar. Todo eso incluye para mi siguiente clase. ¿Alguna observación más?
ver, yo les voy a pasar algo que es básico, digamos, son las características comunes entre todos los virus. Les voy a pasar un video que me parece, pensé que era entre solo Luis Felipe, digamos que sí, alguien más está en la clase. Tengo que registrar esto. Solo los tres. ¿Por qué estoy en el segundo? ¿Por qué estoy en esto? Esperen un segundo. Ahora sí. A ver, algo que es básico, que me gustaría que revisemos un poquito, es el proceso de replicación de los virus herpes. Les voy a mostrar un video que me ha parecido bien interesante. ¿Están viendo? Sí, doctora, Voy a dar. pero creo que no tiene sonido. HSV, strains of which ¿Entienden el inglés? Sí, doctora. Algo, doctora, pero también se le puede meter subtítulos. ¿Y cómo pongo eso? Eso sí me tiene que... Haga clic en el engranaje que dice HD. Oye, espérame un segundo. Subtítulos, inglés automático. Ahora otra vez subtítulos. Traducción automática. Y ahí selecciona español. Abajo está. Siempre uno aprende algo. No sé, ahora sí, a ver. Me parece bien interesante este video. Voy a cortar yo mío. An important example of a DNA virus is herpes simplex virus, or HSV, strains of which cause cold sores and genital herpes. The virion consists of a double-stranded DNA chromosome packed within an icosahedral capsid. The capsid is surrounded by about 15 different kinds of virus-encoded proteins, collectively called tegument. The tegument is contained within a host-derived membrane envelope with several kinds of spike proteins. The herpes virion can bind to several alternative receptor molecules in the host cell membrane, after which the envelope fuses with the host membrane, releasing the capsid into the cytoplasm. The capsid travels down a scaffold of microtubules to the nuclear membrane. At the same time, a protein from the tegument, called virion host shutoff, or VHS protein, degrades the host cell's mRNA molecules and thereby eliminates the competition for ribosomes and other cellular machinery. Another tegument protein called VP16 ultimately protects viral mRNAs. It also acts as a transcriptional activator of gene expression in the viral genome. At a nuclear pore, the herpes chromosome enters the nucleus. The DNA then circularizes to form a plasmid-like intermediate. VP16 works in concert with host factors to activate a set of viral genes called immediate early genes. These immediate early mRNAs leave the nucleus for the cytoplasm, where ribosomes translate them into proteins. In expressing these immediate early genes, the virus has entered a pathway called a lytic infection, in which a cascade of events culminates in the production of new virions. However, the virus could have entered a pathway called a latent infection, in which genes called latency or LAT genes are transcribed and keep the cell from committing suicide and from producing new virions. In a latent infection, the DNA circle can persist within the cell for decades before switching to a lytic infection. Latent infection most commonly occurs in nerve cells. In the lytic infection, the translated proteins of the immediate early genes return to the nucleus, where they turn on the expression of another set of genes called early genes.
The mRNAs travel to the cytoplasm, where ribosomes translate them into proteins. These early proteins include a viral DNA polymerase. The DNA polymerase and other proteins replicate the circular viral DNA. The production of new genomes for progeny viruses occurs by the rolling circle method, which generates a concatemer of many copies of the viral DNA. The newly synthesized DNA expresses late-stage mRNA, which exits the nucleus for translation. Some of the mRNAs encode capsid proteins and are translated on free ribosomes in the cytoplasm. Some of the late mRNAs encode envelope proteins, which are translated on ribosomes on the endoplasmic reticulum. Many late-stage proteins re-enter the nucleus to form capsids, and these capsids capture DNA genomes. A capsid buds through the internuclear membrane, becoming enveloped by a single membrane. The developing virion moves through the endoplasmic reticulum and buds off, after which it fuses with the Golgi apparatus. The virion eventually buds off the Golgi apparatus and fuses with the plasma membrane. The completed virion is now outside the cell. The primary infection occurs in epithelial cells, followed by latent infection within neurons of ganglia near the original site of infection. How a latent, rather than lytic infection initiates in neurons is not well understood. The latent infection of the ganglia later leads to new outbreaks of virus, often triggered by stress, sunlight exposure, or depression of the immune system. Progeny virions travel back to the epithelia, causing lytic infection. ¿Qué les ha parecido el video? Les explica exactamente el proceso de replicación que es común a los virus herpes en general. John, lo que usted decía, por ejemplo, si usted se fija, esta célula o estos virus sí se replican en las células mucoepiteliales, pero cuando sale la progenie e infectan las neuronas, en las neuronas no se replican ni producen lisis, pero sí se mantienen latentes. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, muy interesante, la verdad, la explicación del video, cómo se sintetiza proteínas para sintetizar otra vez ADN y así sucesivamente para sintetizar proteínas de la cápside, su propio ADN y poder ensamblarse el virus y poder liberarse. Sí, por eso una de las características de los virus herpes, dice, es la replicación ordenada de su genoma. Usted te quería decir algo. Sí, doctora, una duda. Entonces, el virus herpes simple no daña las neuronas, solo las usa como un refugio para mantener la enfermedad latente. Exactamente, porque sería grave que produzcan multiplicación y lisis en las neuronas. En las neuronas no se sabe bien cuáles son los mecanismos, pero cuando llega a las neuronas se mantiene el genoma latente. El genoma está ahí. Y las partículas virales se van a generar básicamente en las mucoepiteliales, por eso las lesiones en las mucosas. John, quería decir. Doctora, tanto el VHS1 y el VHS2, pero causan encefalitis, pero más el VHS1, específicamente del lóbulo temporal, que está cerquísima del ganglio del quinto par craneal, del trigémino. Claro, ¿Cómo pero se explicaría eso? Eso solamente es una complicación en algunos casos, no en todos los pacientes. Se ha visto que hay factores predisponentes para eso, porque si se dan cuenta, virus herpes simple, ¿ustedes creen que tienen virus herpes simple tipo 1? ¿Alguno de ustedes cree que tiene? Yo sí, doctora, porque Puede con el ser. estrés sí me sale herpes. Cuando hay época de exámenes, al menos seguro que sale. Sí. Hay personas que asocian con el consumo de algunos alimentos o bebidas, por ejemplo, café, por ejemplo, a mí la piña me afecta. Y aunque no hay un brote externo, tengo en la boca. Ya, internamente sí me aparecen las lesiones.
Entonces, si se fijan, no todos los seres humanos, en países como el nuestro, y eso me consta, porque hemos hecho, creo que este año también vamos a hacer, nos han regalado unos kits de simple, más del 70% de la población estamos infectados con el virus, pero no tenemos encefalitis. O sea, no es que el órgano blanco importante de la aplicación sean las neuronas, que puede haber una complicación, hay una complicación, una encefalitis es una de las complicaciones severas del herpes simple tipo 1, pero se ha visto que hay condiciones para que este virus pueda replicarse. Está muy asociado, todos los virus herpes, incluidos estos, están asociados con inmunosupresión. El hecho de que no pueda el sistema inmune bloquear a los virus, de alguna manera determina complicaciones. Entonces, si se fija, John, no es que el blanco sea, o sea, en términos generales, el blanco de las células donde se multiplican son las mucopiteliales. Y las neuronas no son lugares, son primarios, si usted quiere, para la replicación de las células. Puede haber complicaciones neurológicas, sí, pero solamente son complicaciones. Entonces, doctora, la complicación acá, bueno, la complicación que es la encefalitis del lóbulo temporal, ¿estaría causado por la replicación del virus o un proceso inflamatorio desencadenado por el sistema inmune? Así que yo creo que sucede más lo segundo que lo primero. El proceso El sistema inmune. Claro, el sistema inmune juega un rol importante, ¿no? En este caso de los virus. Más porque si fuera, imagínense, si se produjera una de estas porque se replica el virus y produce lisis, acuérdense que estos son líticos, sería terrible. No solamente produciría encefalitis, todo depende de dónde estén los virus alojados. Lo cierto es que la replicación más importante son las mucopiteliales y destruye, esa es la característica de su ciclo, la lisis de las células cuando salen. A diferencia de otros virus que son más, o sea, salen mucho más lentamente y el ciclo no es lítico, no hay destrucción celular. Entonces, habría que revisar un poquito la inmunopatogenia de la encefalitis. Si tiene tiempo, habría que darle una revisada a lo que es inmunopatogenia o las encefalitis producidas para ver cuáles son los mecanismos patogénicos exactos por los cuales se produce la encefalitis. Es un proceso inflamatorio. Yo creo que tiene que ver más con la respuesta inmune que con la misma acción lítica que tienen los virus sobre las células. ¿Alguna otra? Está bien, doctora. Esa va a ser nuestra tarea, John. Porque esa pregunta es interesante. Nunca había revisado a detalle, pero es bastante interesante ver eso. Sí, es que mi pregunta va más relacionada a las imágenes clínicas que revisé. Específicamente la encefalitis se presentaba en el lóbulo temporal, que está muy cerca asociado del ganglio del quinto par craneal. Claro, Y parecía... por eso, o sea, ¿por qué tiene este tropismo? Eso hay que revisar qué es lo que se ha encontrado. Hay algunas explicaciones que no la vamos a tener muy clara, pero hay que revisar cuáles son las hipótesis de la patogenia. Y lo que nos interesa es la patogenia en el caso de las complicaciones neurológicas por virus herpes simple. Está bien, doctora. ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta? A ver, si revisamos un poquito las preguntas, ¿tienen alguna duda de las preguntas, sobre las preguntas que les he pasado? Las preguntas están orientadas más o menos a responder los objetivos generales que tenemos en esta práctica. Entonces, si se fijan, si ven las preguntas, en general va orientado a ver dónde está el sitio primario de la aplicación y dónde son los sitios blancos, o sea, que son las células blancas y dónde son los sitios donde genera latencia. Después, algo que es importante, las enfermedades no comunes. A ver,
Si yo les preguntara de todo esto que ustedes han revisado, ¿qué es lo común que tienen todos los virus herpes? Luis Felipe. Lo que tendrían en común todos estos virus son que tienen una fase lítica en la que hacen daño a células blanco de cada virus. Ya. ¿Qué más? El proceso de replicación. John. Su estado de latencia y su diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? La mayoría dan características citopatológicas, VHS1, VHS2, tienen características citopatológicas formando sinsitios. Lo mismo con el virus del herpes, el virus del herpes zóster, si no me equivoco, el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. A ver, lo común es que dan efectos citopáticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el efecto citopático de Epstein-Barr virus? El efecto citopático de los linfocitos. Los linfocitos citones, ¿ya? Citomegalovirus. Preguntas clásicas son estas. Del citomegalovirus, algo cambiaba no me acuerdo muy bien, doctora, del citomegalovirus. Los ojos de búho. Impide la presentación de antígenos, ¿no, doctora? ¿Quién? Los citomegalovirus. Sí. Pero el efecto citopático que es factible de ser visto. Los famosos ojos de búho. ¿Cuál de todos forman sinsitios? VHS1 y VHS2. ¿Cuál más? Virus de la varicela zóster. Virus de la varicela zóster. A ver, para poder estudiar este capítulo, ¿qué les ustedes vayan, se hagan un organizador gráfico que ya pueden ir adelantando porque es algo que les voy a pedir en la práctica, por ejemplo. Si ustedes empiezan con esto, con un organizador gráfico, donde colocan cuáles son los virus del herpes humano más importantes. El Epstein-Barr, virus herpes simple, el citomegalo, el virus 67, el varicela zoster y el 8, la presentación. Entonces, ¿qué es lo común entre todos estos? Y bien les había puesto ahí. ¿Cierto? ¿Qué es lo común que les decía? Que crean latencia, que dan un efecto citopático, pero el efecto citopático es directo. Que la inmunidad celular es importante para controlar, pero también es parte de la inmunopatogenia la que da la sintomatología, que da una infección lítica, lo de la latencia, lo de la replicación. Ese video que hemos visto se puede extrapolar a todos los virus herpes. Tienen esas características, su capacidad de multiplicarse, se fijan, se replica y se ensambla en el núcleo. ¿Han visto lo interesante que hacen estas células? Si se ponen a pensar, son virus envueltos, pero el material genético el material de la membrana no está codificado por el virus. Es la membrana de una célula que ha infectado. Solo que a esa membrana le incorporan proteínas que están codificadas por el virus. Y la otra característica común que también nos ven en el video es el orden que tienen, cómo se van a sintetizar primero las proteínas que son inmediatamente precoces. Esas facilitan la síntesis de las precoces y las precoces facilitan la síntesis de las tardías. Y si se fijan, las tardías al final son las estructurales de la cápsula de los que están formando parte de la membrana. Entonces, hagan el intento, yo les decía en las clases prácticas, de hacerse un organizador gráfico y vean todo lo diferencial entre ellos. Por ejemplo, ¿qué hace Epstein-Barr virus, su célula blanco, que son los linfocitos B, que pueden activar los linfocitos T y pueden crear latencia, pero estos virus, a diferencia de nosotros, por ejemplo, bueno, un poco el virus herpes 8, también son oncógenos.
¿Eso qué significa? Que pueden generar cáncer. ¿Por qué generan cáncer esto y no generan los otros? Entonces, hagan un análisis y van a ver que si logran establecer ese organizador gráfico, es mucho más fácil. Estaba buscando que tenía un organizador por ahí para mostrarles el ejemplo, pero no he encontrado. Igual les voy a mostrar en la clase práctica. Eso les va a ayudar a estudiar cada uno de estos capítulos. Entonces, hagan el ensayo de hacer esto. Por ejemplo, hoy día, al terminar la clase, vean lo sobresaliente, pero que sea común. Primero, sitio blanco. ¿Cuál es el sitio blanco? Las células blancas de cada uno de los virus. ¿Cómo podemos comparar? La vía de transmisión, vía respiratoria, contacto directo, contacto sexual, el contacto con fluidos, etc. ¿Cuáles son los efectos citopáticos que tiene cada uno? ¿Cuál es el rol de la respuesta inmune en cada una de estas patologías? Eso también es importante porque la parte inmunológica en herpes es fundamental. Si yo les pregunto por todo lo que han visto, ¿alguno de ustedes cree que tiene citomegalovirus? ¿Será? ¿Qué creen? Luis Felipe, Christopher, John, Christopher, Luis Felipe, ¿alguno cree que puede estar infectado con este virus que es el citomegalovirus? La probabilidad, doctora, sería muy, muy baja a la vez, porque la transmisión es 1. 2, el estado de latencia es 2 y el modo de transmisión es 3. Habría un poco de factores que cumplir para contraer el citomegalovirus. Les cuento que las estadísticas en nuestra región son altas, y eso les digo no porque me han dicho, sino que un año hicieron sus compañeros un trabajo de investigación de la prevalencia de citomegalovirus, es más de lo que creemos. Este virus, acuérdense que se puede mantener latente y no producir ninguna enfermedad en un paciente inmunocompetente cuando tiene trascendencia en pacientes inmunodeprimidos. Pero yo les puedo decir que vamos con, o sea, tenemos una prevalencia importante de virus este siempre tipo 1, citomegalovirus. Alguna vez he tratado de conseguir el kit para ver la seroprevalencia en las prácticas, pero saben que es muy caro el kit. Lo que sí vamos a poder ver, yo creo, es este simple. Nos han regalado unos kits, esperemos que nos alcancen para ver cuál es la prevalencia que tenemos en el aula, en los mismos estudiantes. Pero no es, o sea, ¿por qué les digo esto? Para que nos llamen la atención cuando veamos citomegalovirus como tal, de qué se trata, entonces sea más interesante para poder entender. Si ustedes se fijan, tiene varias formas de transmisión, pero también, además de que la transmisión sexual, porque es uno de los virus que se transmite por vía sexual, podemos obtener un contacto directo con orina saliva. Epstein-Barr es otro virus. ¿Ustedes creen que están infectados algunos con el Epstein-Barr virus? Ese sí, doctora. Es el que produce la enfermedad del beso. La transmisión por contacto directo a través de un beso es suficiente, el contacto con la saliva como para transmitir. O sea, estos virus son más frecuentes de lo que creemos y probablemente muchos de nosotros albergan genomas de estos virus como latentes, que puede algún día manifestarse, puede que sí o puede que nunca se manifieste, porque todo depende del sistema inmune. Por ejemplo, citomegalovirus es uno que va a cobrar importancia en pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque los inmunosuprimen, en pacientes de VIH, pero no en pacientes inmunocompetentes, porque podemos tener el virus, pero no necesariamente manifestar. Esa es la característica interesante que quiero que analicen, que vean cuando vayan estudiando cada uno de esos, hagan su organizador gráfico. Y vamos a tener una clase, cuando veamos la siguiente clase, por ejemplo, si ustedes tienen dudas de la clase anterior, me hacen saber para que podamos revisar. Me gusta mucho la participación de Román, ahí nos damos una tarea. Por ejemplo, a mí ahora me llamó mucho la atención ver cuál es precisamente el mecanismo patogénico exacto en el caso de complicaciones neurológicas por virus herpes simple. ¿Ya? Y creo que eso es no vale la pena repetir algunas cosas en el video. Me parece más interesante lo que hace Román. Me dice, hay esto, cómo se explica esto. A lo mejor hay un error de por medio, pero así podemos revisar. Me parece más práctico que volver a repetir toda la clase.
¿Tienen alguna otra duda? Estoy tratando de encontrar, tengo un organizador gráfico que les muestra bien. Les refleja absolutamente todo, ya es lo general que ustedes tienen que saber a este nivel, ¿no? La parte más de virología que de tratamiento. Acuérdense que nuestro objetivo no es tratar a los pacientes, sino conocer al agente biológico que, de manera que en un futuro puedan desarrollar habilidades clínicas. Se los voy a buscar para... Se los voy a buscar en la clase práctica, vamos a revisar, vamos a tener más tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra observación? ¿Algún comentario? John. Doctora, respecto al sarcoma de Kaposi, ¿es la reactivación del virus, del Epstein-Barr, o directamente bueno, es la activación a su estado de latencia o es una infección primaria? Es la respuesta a una infección primaria, esa parte no la he entendido, doctor. El sarcoma de Kaposi no tiene Sí, nada que ver con Epstein-Barr. El sarcoma de Kaposi es otro virus, herpes. Perdón, el virus asociado al sarcoma de Kaposi, lo estoy confundiendo. Es el virus herpes humano tipo 8, que produce un linfoma y es una acción primaria. A ver, de cómo se descubrió el sarcoma de Kaposi. Tengo aquí, si ustedes se fijan en la presentación, les he puesto una foto que son la historia del sarcoma de Kaposi, y lo más interesante que yo he encontrado de eso, por lo menos cuando estudié, aquí está. Si ustedes se fijan en el sarcoma de Kaposi, es un linfoma, son las lesiones que pueden evidenciarse, porque es un tipo de cáncer al final. Es oportunista, las células que va a afectar son los linfocitos B. Entonces, sí es una infección primaria, está producida por el virus. ¿Y cómo descubrieron esto? Saben que la historia de esto es interesante. Cuando encontraron esta patología, en realidad el sarcoma de Kaposi no era una enfermedad nueva cuando aparecieron los pacientes con SIDA. Había pacientes, hay un tipo de sarcoma de Kaposi que predominaba en algunas regiones del Mediterráneo, ya que era un tipo de cáncer. Cuando apareció el VIH y empezaron los cuadros clínicos de inmunosupresión por la presencia del virus que producía la acción sobre los linfocitos, etc., encontraron que había una asociación, porque parece que también hay una asociación genética entre este virus, que es un virus de herpes humano, que finalmente es un virus ADN, y el virus VIH, que también tiene un estadio intermedio de ADN cuando ya se inserta el genoma de vuelta. ¿Cómo descubrieron que el causante de este cuadro clínico era un virus? ¿Saben qué hicieron? Sacaron lesiones, sacaron muestras de las lesiones, como estas, y sacaron a los pacientes muestras de región sana, o sea, de piel sana. Sacaron piel sana y sacaron piel que tenía estas lesiones. Hicieron una secuenciación de esos genes y sobrecolocaron, o sea, hicieron una homología, o sea, agarraron el genoma sano versus el genoma de las lesiones. Y encontraron que había segmentos presentes en las lesiones de material genético, estamos hablando, que no tenía las células sanas. Cuando hicieron un análisis de esas secuencias génicas, se dieron cuenta que tenía todas las estructuras o las características para ser clasificadas como un virus herpes. Y es por eso que se le puso el nombre de virus herpes humano 8. O sea, ¿qué hacen estas? Son virus que van a infectar las células y van a generar dentro de su genoma, están codificadas ciertas proteínas que van a estimular el crecimiento de algunas células. Y a su vez evitan que las células generen su muerte celular programada, porque en muchos de los casos de las células que producen cáncer, o sea, de los virus oncogénicos, mejor dicho, estos virus hacen dos cosas: estimulan el crecimiento de las células, de sus factores de crecimiento, inhiben los supresores de tumor e inactivan o disminuyen los procesos de apoptosis. Acuérdense que toda célula humana tiene un sistema de vigilancia.
cuando encuentra que la célula está anómala, desencadena lo que se llama la muerte celular programada, la apoptosis. ¿Qué hacen estos virus? Disminuyen la apoptosis, estimulan el proceso de replicación y al final este es el cuadro clínico en este caso, que es un tipo de cáncer. Las células son los linfocitos B por acción directa de este tipo de que son herpes, que ahora lo llamamos virus herpes humano tipo 8. No sé si ahí responde su pregunta. Sí, doctora, responde a mi pregunta. Es dentro de los virus, si ustedes se fijan, si yo les pregunto cuál de los virus son oncogénicos, dos importantes que se han asociado, Epstein-Barr virus y virus herpes humano tipo 8. ¿Alguna otra consulta? Chicos. Doctora, una consulta más. Disculpe. Sí, La mononucleosis infecciosa, las diferencias entre el citomegalovirus y el virus de la Epstein-Barr. A ver. Porque más se presentaba en citomegalovirus, era un proceso, digamos, infeccioso por el cual la persona, a su vez, a partir de esta clínica, transmitía, digamos, los virus. Era alguien infeccioso. Sin embargo, en el Epstein-Barr, en el virus del EB, era un proceso más clínico. Esta parte no lo entendí. A ver, en el caso de la mononucleosis, primero, ¿qué es la mononucleosis infecciosa? ¿Se ubica? Voy a irme aquí a la patogénesis. Ahí. La explicación está dada fundamentalmente por las células blanco de los dos. Acuérdense, mononucleosis infecciosa es una patología donde se tiene una triada. ¿Por qué se caracteriza? Porque los pacientes presentan una faringitis, presentan una hepatosplenomegalia y porque tienen una linfadenopatía. A eso se llama mononucleosis infecciosa. En el caso de ¿en qué se diferencia? En que el cuadro clínico que se presenta en el caso de Epstein-Barr es porque los Epstein-Barr van a tener como célula blanca los linfocitos B. Los linfocitos B se van a hiperactivar y eso va a hacer que empiecen a procesar indiscriminadamente antígenos y activen los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿qué es lo que van a hacer? Los linfocitos T van a tener una activación y por lo tanto se afecta el vaso, el hígado, por eso se puede ver una hepatosplenomegalia y una linfadenopatía. Ahora, como se multiplican los linfocitos B, o sea, se hiperactivan los linfocitos B, empiezan a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos que producen en gran cantidad no tienen una afinidad específica por los antígenos. Entonces, se produce el cuadro clínico por los órganos que son afectados, eso es importante. Pero además de eso, los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr producen lo que se llaman los anticuerpos heterófilos. ¿Por qué? Porque los linfocitos B son los órganos, o sea, son las células blanco importantes. ¿Se fija? Tiene lógica, ¿no es cierto? Si los linfocitos B son los blancos de estos virus ¿qué le hacen a estas células? Primero se replican y las matan. Segundo, algunos les inmortalizan, o sea, hace que estas células se repliquen indiscriminadamente, por eso se asocia como virus oncogénico. Y además de eso pueden establecer la atención a los linfocitos, pero fíjense quiénes son afectados, linfocitos B, cuál es la función de los linfocitos B, el activarse célula plasmática y anticuerpos. Como hay una proliferación de los linfocitos B y estos interactúan con los linfocitos T, acuérdense que los linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígenos. Los hiperactivan a los linfocitos T y es por eso que los linfocitos T empiezan a producir, o sea, se empiezan a formar células de linfocitos B anómalas, que son las células de Downey, que es precisamente el efecto citopático que se puede ver con diagnóstico. Eso es lo que sucede. Por eso hay una mononucleosis infecciosa por este virus. Pero si nosotros nos vamos ahora al virus citomegalovirus, que también da una mononucleosis infecciosa, que es menos característica que Epstein, déjame que pase.
dice Marisela. Citomegalovirus. Si ustedes se fijan, los citomegalovirus también pueden afectar, pero su órgano, o perdón, su célula blanco específico, no necesariamente son los linfocitos B. Tienen un espectro un poco más amplio, afecta a los linfocitos y a los monocitos. Por eso que pueden ser afectados también órganos como los ganglios, porque va a haber un proceso de defensa, o sea, va a haber una respuesta muy importante, por lo tanto puede haber una linfadenopatía, puede afectar el hígado, por eso puede haber una hepatomegalia y además un estado gripal. Eso es mononucleosis. Pero ¿qué se diferencia del Epstein-Barr virus? Que aquí no tiene un rol importante los linfocitos B, por lo tanto, la mononucleosis infecciosa producida por citomegalovirus no cursa con anticuerpos heterogéneos. En cambio, Epstein-Barr virus sí. Esa es la diferencia importante en la mononucleosis infecciosa entre citomegalovirus y Epstein-Barr virus. Estos pueden replicarse en muchas glándulas de los citomegalovirus, incluidos los riñones. Puede afectar los ganglios, obviamente. Entonces, el cuadro clínico de mononucleosis infecciosa es mucho más característico en el Epstein-Barr virus, pero que cursa con anticuerpos heterogéneos. En cambio, en el citomegalovirus no hay anticuerpos heterogéneos. ¿Responde su pregunta, John? Sí, doctor, sí responde mi pregunta. Si se dan cuenta, los dos producen, pero eso también es otro, o sea, se está yendo a las claves porque esa es otra pregunta clásica. ¿Qué diferencia a una mononucleosis producida por uno por otro, que es la parte clínica, que es lo que nos interesa? Si durante el curso de la infección hay anticuerpos heterófilos, el posible agente etiológico es Epstein-Barr. Si es una mononucleosis infecciosa que no tiene anticuerpos heterófilos, esa es una infección por citomegalovirus. ¿Alguna otra consulta? Ya, chicos, con eso hemos terminado. Cualquier duda para la siguiente semana, intenten hacer ustedes que han entrado a clases. Luis, John, intenten hacer un organizador gráfico, a ver cómo les va. Yo tengo un modelo, les voy a mostrar en la clase práctica, que es una forma de aprender fácil. Si ustedes hacen un organizador o un mapa conceptual, donde en una sola hoja colocan toda la información de los virus más importantes. Esa es una forma de aprendizaje ya en miras a su tercer parcial. Está bien, doctora, muchas gracias. Que estén bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.